lo que hago el ejercicio, lunes y martes, y por subir despacio. Y de ahí ya haríamos lo que es un repaso el martes, miércoles no hay clase y el jueves el examen. Pero sí necesito ciertas cosas de la ley, como las que hemos ido discutiendo de los pagos a cuenta, para que la tengamos. Y vamos por el artículo 30, ¿no? Jóvenes. Estamos en el artículo 30. Sí. Ok, el 31 dice, cuando no se hayan presentado manifestaciones de pagos a cuenta o declaraciones juradas y sin perjuicio de aplicar las sanciones que señala el Código Tributario, la Administración Tributaria procederá a determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente, sea en forma directa por el conocimiento cierto de la materia, imponible o sea mediante estimación, si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella. Asimismo, aunque se haya presentado la declaración, se procederá a la tasación por indicios si concurrieren las siguientes circunstancias. Ok, ¿qué es una tasación de oficio? Es cuando lo hace el SAR de un solo. Y entonces las circunstancias son que el contribuyente no lleve los libros de contabilidad exigidos por la ley, que no se presenten los documentos justificativos de las operaciones contables, ni se proporcionen los datos o informaciones que se soliciten, y que la contabilidad haya sido llevada en forma irregular o defectuosa, o que los libros no estén al día. Para los efectos de las disposiciones anteriores, se consideran indicios reveladores de la renta el monto de las compras y ventas del año. Y eso le iba a decir, siempre lo que se hace es sumar las facturas de venta, la rotación de sus inventarios de mercadería, el margen de utilidad corriente en la plaza, en los artículos de mayor consumo, el valor de los contratos para la confección de nuevas obras, trabajos o mejoras, el monto de los intereses que paga o recibe y cualquier otro signo que prudencial y lógicamente apreciado pueda servir de indicio revelador de la capacidad tributaria del contribuyente. Eso es tasación de oficio, es como si no presenté declaración y me llegan a auditar, no es que me voy a eximir de que no presenté porque no tenía información. Como sea, el SAR hace cruces de información, pregunta a los bancos cuánto es mi movimiento bancario y establece una tasación de oficio. El artículo 34, el impuesto sobre la renta se pagará a medida que se genere la renta, que es donde genera la gravable en 4 cuotas trimestrales. Las cuotas de impuesto a pagar resultarán de dividir el impuesto de propio cómputo del año anterior, lo que hicimos nosotros, entre 4 y se consignarán en el mismo formulario de declaración de renta. Si en el año de referencia no se causó impuesto, las 4 cuotas se manifestarán en forma estimada de conformidad con los posibles ingresos que pudiere percibir el contribuyente. Es decir, si yo no declaré impuesto el año pasado o declaré pérdida y presento un estado financiero proyectado para este año y me calculan de ese estado financiero proyectado los 4 pagos a cuenta. De lo contrario, si lo presenté el año pasado y pagué impuesto, las 3 cuotas es lo que hicimos en clase, vienen de el cálculo del impuesto del año anterior dividido entre 4, que fue lo que hicimos. Las 3 primeras cuotas deberán pagarse durante el ejercicio gravable y se enterarán
a más tardar el 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. La cuarta cuota será el saldo del impuesto según el propio cómputo declarado a favor del fisco y se pagará a más tardar el 30 de abril siguiente año, imponible. Es decir, en la declaración se pone el impuesto a pagar menos los 3 pagos a cuenta y la diferencia es el impuesto propio cómputo del periodo que se presenta en diciembre. Las empresas mercantiles que tengan un ejercicio diferente del año civil pagarán cada cuota a más tardar el último día de cada trimestre del periodo a que corresponde en su caso. Cuando cualesquiera de las fechas anteriores coincidiera con un día inhábil, el pago se efectuará el siguiente día hábil. La administración tributaria podrá rectificar las cuotas de los pagos a cuenta cuando los contribuyentes lo soliciten y demuestren a satisfacción de aquella que la base del cálculo está influenciada por ingresos extraordinarios o bien cuando se prevean pérdidas para el periodo gravable en curso. O sea que si yo considero que este año voy a tener pérdida, voy a solicitar mediante escrito, que lo vemos en estrategias, la modificación de los pagos a cuenta. Todo eso deben de conocerlo, por eso será necesario la lectura de la ley. Los contribuyentes cuyos montos anuales de pagos a cuenta sean inferiores a 200 lempiras, los acumularán en un solo pago que deberá efectuarse a más tardar el 30 de noviembre. Los contribuyentes que tengan periodo especial pagarán la cuarta cuota equivalente al saldo del propio cómputo dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de finalización del periodo especial. Si resulta saldo a favor del contribuyente, lo podrá imputar a los pagos a cuenta que le corresponda efectuar en el periodo gravable en que se presente la declaración. Es decir, si yo pagué de más, ese valor no es que me lo va a devolver el SAR de inmediato, lo va a aplicar a los pagos a cuenta de los siguientes periodos, del siguiente periodo. Los contribuyentes podrán también hacer efectivo, remitiendo a la administración tributaria, el importe correspondiente mediante cheque de caja bancario, cheque certificado o transferencia u otros medios de pago legalmente reconocidos por correo certificado y en tal caso la copia del cheque y el acuse de recibo del certificado serán prueba suficiente para establecer que tal impuesto fue pagado en tiempo y con vista de tales documentos, la oficina del Banco Central hará la entrega de las constancias respectivas o la administración tributaria deberá remitirlas por el mismo conducto. Las sumas percibidas por los agentes de retención deberán liquidarse en una declaración jurada y enterarse al fisco en forma mensual a más tardar dentro de los 10 días calendario del mes siguiente en el que se practicó la retención. Calendario es decir que los sábados y domingos no intervienen. Cuando dice hábiles, sí, calendario es que los sábados y domingos sí se toman en cuenta y cuando dice hábiles, los sábados y domingos no se toman en cuenta. Artículo 35. Cuando haya varios domicilios o el domicilio no pudiera determinarse o no se conociese el del representante en caso de ausencia del contribuyente, la administración tributaria fijará el lugar de pago. El domicilio es importantísimo. De ahí el 36, toda persona que por terminación de su giro comercial o industrial o de sus actividades, excepto por motivo de quiebra, deje de estar sujeta al impuesto, deberá presentar la declaración de sus rentas, acompañada de balance final y cuadro de ganancias y pérdidas, certificado por un contador hondureño y pagar el impuesto correspondiente hasta la fecha del
expresado balance dentro de los 60 días calendarios siguientes al cese de sus actividades. Las personas naturales que abandonen definitivamente el país antes de ausentarse deberán presentar la declaración jurada y pagar el impuesto que les corresponda. Con la muerte del contribuyente termina su periodo gravable y en consecuencia la declaración y pago del impuesto deberá ser hecho por las personas llamadas a sucederle. Es decir, que dejó herencia, también dejó el problema con el impuesto a la renta. Dentro del término de 90 días siguiente a la fecha de fallecimiento del causante. Pasado ese término, sin cumplirse la obligación anterior, la administración tributaria procederá a solicitar la declaración de herencia yacente y exigirá el pago del impuesto debido. Por eso mucha gente, en vez de hacer declaración, lo que hace es donarlo a sus hijos y así ya no pagan impuestos. La falta de presentación pero es un riesgo porque hay malos hijos y los corren después. La falta de presentación de la declaración dentro de los plazos a que se refieren estas disposiciones serán sancionadas de acuerdo con el Código Tributario. De ahí dice el artículo 37, toda sociedad dentro de los 60 días siguientes a la fecha de haber sido acordada su disolución, excepto por motivo de quiebra, deberá presentar declaración jurada de sus rentas y pagar el impuesto que le corresponde hasta esa fecha. Declaración se acompañará copia del último balance general y del cuadro de ganancias y pérdidas certificado por un contador hondureño. De ahí están unos párrafos derogados. De ahí sigue el 38. Si un contribuyente fuera declarado legalmente en quiebra, el pago de los impuestos debidos tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación en el momento de liquidarse el activo del quebrado. Queda prohibido, el artículo 39, queda prohibido terminantemente divulgar en forma alguna el contenido de las declaraciones del contribuyente, ni se permitirá que estas o sus copias y los documentos que con ellas se acompañen sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables de la administración tributaria. No obstante lo anterior, las autoridades judiciales y autoridades de poder ejecutivo podrán inspeccionar dichas declaraciones y documentos cuando sea necesario para la prosecución de un juicio o investigaciones en el fisco que tenga interés de recaudar impuestos que le sean debidos en los juicios en que un contribuyente sea parte. Podrán llevarse a cabo inspecciones personales en los mismos casos y con los mismos requisitos y formalidades permitidos por la ley para la inspección de los libros y documentos de los comerciantes. Es decir, que nadie puede hablar de un caso y a veces a la ministra le preguntan y ella dice, según el artículo 39, yo no puedo comentar sobre ningún contribuyente ni declaración, es prohibido, a menos que en juicio y mediante nota judicial diga que quiere saber sobre Juan Pérez o qué sé yo. El 40, el 41, el 42 y 43 están derogados. Sigue el 44. Los bienes inmuebles no podrán ser traspasados, ni el adquiriente podrá inscribirlo a su favor sin que la administración tributaria certifique previamente que el cedente está exento de pagar el impuesto sobre la renta o que está al día en el pago. Y esto solamente se aplica más que todo en lo que es el impuesto sobre ganancias de capital. El IP no registra sino el impuesto declarado en una declaración de ganancias de capital. No he visto, así como dice el artículo, que no se registrará si no tiene al día sus pagos de impuestos.
De ahí el 45, en ningún caso se podrá hacer cesar el embargo ni cancelarse o sustituirse la hipoteca sin la certificación a que se refiere el artículo que antecede. De ahí sigue el 46. Los notarios no autorizarán ni los registradores inscribirán escrituras al no si no se presenta la certificación que se establece en el artículo 44, es lo que les decía, es obligatorio pagar. Y el 47, las empresas de negocios de cualquier clase que estén establecidas o se establezcan en el futuro, así como las instituciones de crédito, las capitalizadoras y compañías de seguro que funcionen en el país y que distribuyan dividendos entre sus accionistas, estarán en la obligación de suministrar a la administración tributaria antes del último día del mes de febrero de cada año un informe que contenga el nombre de sus accionistas de acuerdo con sus registros, el número de acciones de que sean poseedoras cada uno de ellos, el valor nominal de cada acción y el porcentaje de dividendos distribuidos. Esto solo es para casos de distribución de dividendos porque había mucha confusión. Y entonces todos los años la SAR o la ley se llenaba de papeles que ni siquiera ocupaba. Y a mí me tocó ver ese montón porque era en papel físico antes y no tenía ningún sentido a menos que hayan presentado declaración de dividendos, que ya lo vimos. Artículo 25. Las corporaciones o sociedades organizadas fuera de Honduras e incorporadas en el país, inclusive las concesionarias y sus filiales, rendirán el informe a que se refiere el artículo anterior. El 48 está derogado, el 49, y estamos en el último artículo. Cuando el contribuyente dejare que el 50 del pagar el impuesto dentro del periodo establecido en esta ley, la administración tributaria podrá ordenar a cualquier persona u oficina pagadora pública o privada que tenga que hacer algún pago o pagos a tal contribuyente retener una cantidad que al impuesto una cantidad igual al impuesto adeudado más el recargo de intereses que establece el artículo 34 de la ley. Se faculta a la administración tributaria para que se establezca como método de recaudación de impuestos la retención en la fuente para facilitar al contribuyente el pago de su obligación contributiva y para lo cual la administración tributaria acordará la reglamentación respectiva sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34. Las empresas mercantiles podrán pagar la liquidación final de su impuesto por pedidos anticipados, conforme a lo que establece entre ellas y la administración tributaria. Otra vez vuelvo a hablar de los pagos a cuenta. Asimismo, el Estado, las personas, las empresas que hagan pagos a empresas o individuos no residentes o no domiciliados en el país por los conceptos de renta, ingreso o utilidad, señalados en los artículos 4, 5 y 25 de esta ley, deberán retener las sumas correspondientes. Las personas jurídicas de derecho público, derecho privado, que efectúen pagos o constituyan créditos a favor de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, no exoneradas del impuesto sobre la renta, deberán retener y enterar al fisco el 12.5% del monto de los pagos o créditos que efectúen por concepto de honorarios profesionales, dietas, comisiones, gratificaciones, bonificaciones y remuneraciones por servicios técnicos. Se efectúan de esta disposición los pagos efectuados bajo contrato de trabajo. Y aquí estamos hablando del 12.5. Y las personas que tienen abajo de el 192.557 lempiras que están exentos. Eso es bien difícil y siempre se les retiene. Las retenciones tendrán el carácter de anticipo al pago del impuesto sobre la renta
de los respectivos contribuyentes deberán ser enterados dentro de los primeros 10 días siguientes del mes en que se efectúe la retención. Dichas retenciones no serán aplicables a las personas naturales o jurídicas sujetas a régimen de pago a cuenta. ¿Y qué hay que hacer ahí? Conseguir una constancia de que está sujeto a pago a cuenta y ya no le retiren ese 12.5 porque es bastante fuerte. Se faculta al Estado a realizar la retención del 12.5% sobre los pagos que efectúe por concepto de servidumbre, derechos de vía y similares a las personas naturales o jurídicas. Esta retención estará sujeta a las mismas disposiciones que establece la ley del impuesto sobre la renta. El incumplimiento de la obligación de retener y enterar al impuesto faculta a la administración tributaria para determinar de oficio la retención y hacer a los agentes retenedores solidariamente responsables del impuesto que causen los ingresos. En los casos de incumplimiento, los agentes retenedores estarán sujetos a los recargos e intereses establecidos en el artículo 34 de la ley por los pagos que se efectúen con posterioridad a las fechas y plazos señalados, sin perjuicio de la multa establecida en el Código Tributario. El 252 es derogado y el 53, ahora antes llegaba la ley hasta el 50. Los contratistas y concesionarios que conforme a sus respectivas contratas, concesiones o decretos especiales están obligados a pagar al Estado un porcentaje de sus utilidades netas. Deberán atenerse para el cumplimiento de tales obligaciones a las escalas tributarias establecidas en la presente ley. El 54 y 55 derogado y el 56, la tarifa consignada en el artículo 22 de la presente ley se pensará aplicar a partir del 1 de enero de 1964. Imagínense desde cuándo viene la ley. En los casos de contribuyentes con ejecución en ejercicios económicos distintos al año calendario y cuando dichos ejercicios terminen dentro de cualquier mes del año 1964, la tarifa correspondiente se les aplicará en proporción al tiempo transcurrido. Para los efectos de esta disposición, se considerará como mes terminado el mes principiado. (57) Para la conveniencia de aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo emitirá un reglamento que estime necesario. Y ahí dice que la presente ley entrará en vigencia el 1 de enero de 1964, pero ha tenido una infinidad de reformas que están dentro de esta ley que ustedes tienen ya, y por lo cual debemos de estudiar. Jóvenes, hemos concluido la lectura de toda la ley del impuesto sobre la renta. Ahí, lo más novedoso es el artículo 25, que ya vimos un ejercicio rápido de dividendos. De ahí, cuando se declaran dividendos, está obligado a presentar una declaración el 28 de febrero de cada año. Y de ahí, el 12.5, que siempre es famoso. Para que no lo retengan, debemos de estar sujetos a pago a cuenta o que los ingresos sean menor de 152,000 empiras. Pero eso es bien difícil probarlo y generalmente las empresas retienen. Entonces, lo mejor es sujetarse al régimen de pago a cuenta. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Debemos de Licenciado, leer. con ese 12.5% que la persona que le retiene también presenta declaración, ¿verdad? Sí, liquida. A veces es mayor el 12.5 que lo que le corresponde como persona natural. Pero sí debe liquidar. Y siempre, aunque independientemente de lo que perciba. Si quiere, porque el problema es que también la empresa va a presentar una declaración de retenciones. ¿Me entiende? Está bien. Uh-huh. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, y eso se retiene también a las personas
que hacen como honorarios. Sí, por ejemplo, si yo voy a dar una asesoría y yo no tengo pagos a cuenta, la empresa que me paga a mí debe retenerme el 12.5%. Pero pero esos honorarios, pero uno puede estar exento de eso, ¿o no? Solamente si está sujeta al régimen de pago a cuenta, como dice la ley. Entonces yo, para no pagar, que no me retengan, me voy y me afilio al sistema de pago a cuenta y pago 300 en vez de pagar 12.000 empiras, por ejemplo, para decirle algo. Mucha gente hace eso. Es legal, no es un consejo Ah, ok. ilegal que les doy. No me gusta lo ilegal. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, si no concluimos la clase por acá, ya me envió el Zoom, que rato me dijo nos vemos. Y nos vemos el día lunes. Concluimos tema lunes y martes, tal como los dije. El miércoles no hay clase. Y el jueves vamos a dar el examen. Deben de estudiar. Está cargado de temas. Si yo quisiera, pues no me creo, pero nadie pasaría. Y no lo hago con ese objetivo. Pero no me gusta la gente que no estudia, y sobre todo este tema y esta clase, ustedes la necesitan. Nos ha costado un mundo ubicarnos a los contadores públicos, a los licenciados en contaduría, en el área fiscal, y no debemos de soltarlo. Y para que nos estemos ubicados o posicionados, debemos de estudiar y ser técnicos en esta área, para que realmente estemos en esa posición. Pero si ustedes se fijan, el Tribunal Superior de Cuentas, el Banco Central, el SAR tiene infinidad de contadores públicos, porque se supone que dentro del pensum de la carrera va a estas clases, que es esta y se complementa con estrategias, lo cual es ustedes, creo que es la única universidad que tiene estas dos clases en esta área. Las otras universidades lo dan, pero no hasta el fondo, donde vamos. Y siempre la ley hay que estar actualizando, leyendo. Entonces, esa es mi inquietud. Jóvenes, feliz tarde. Nos vemos el día lunes, si Dios quiere.